Muy buenas tardes, profesores. Soy la alumna Suemi Maite Ordaz Villanueva del grupo segundo E. El día de hoy les voy a hablar del tema sobre la importancia de la lengua para la conformación de la cultura en las sociedades. Antes que nada, vamos a hablar de qué es el lenguaje. El lenguaje es la base de comunicación del ser humano, nos permite expresarnos y comprender a los demás. Y ahora les voy a dar un ejemplo de algunos tipos de lenguaje. Lenguaje natural. El lenguaje natural es el lenguaje que hablamos todos de manera ordinaria, como castellano, catalán, inglés, francés, etc. El lenguaje natural entendemos todos que es aquel tipo de acto de comunicación que emplea inconscientemente el código aprendido y asimilado durante la infancia y el proceso de desarrollo propio del entorno y la cultura de pertenencia. Lenguaje artificial. El lenguaje artificial no nace de forma espontánea, sino que es creado y no responde al propósito de la comunicación del uso general. El lenguaje de programación es un ejemplo claro. Lenguaje literario. El lenguaje literario es el tipo de lenguaje escrito que emplean los escritores. Lenguaje científico y técnico. El lenguaje científico y técnico es el lenguaje que está compuesto por jergas, es decir, que son lenguas que se usan en distintos grupos sociales y gremios profesionales y que varían respecto a la lengua estándar y además son normativos y objetivos. Lenguaje formal. El lenguaje formal es menos personal que el lenguaje informal y se utiliza para fines profesionales o académicos. Lenguaje icónico. El lenguaje icónico es otro tipo de lenguaje no verbal que utilizan símbolos básicos y define formas de combinarlos,
Los símbolos básicos es el vocabulario y la forma de combinarlos es la gramática. Lenguaje kinésico. El lenguaje kinésico es un tipo de lenguaje no verbal que se expresa a través del cuerpo, los gestos, la expresión facial, los movimientos corporales e incluso los olores del cuerpo son lenguaje kinésico. Lenguaje facial. El lenguaje facial es un lenguaje no verbal que aparece concretamente en el modo en el que se mueven los músculos de la cara. Ahora hablaremos de qué es la cultura. La cultura es el conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura y el estudio del trabajo. ¿Cuál es el papel de la cultura en la sociedad? La cultura de un país juega un papel determinante en el desarrollo de los seres humanos, sin importar la condición social e económica que estos tengan. Siempre el factor cultural está inmerso en el desarrollo conductual, social y económico. La lengua como elemento transmisor y de comunicación del hombre refleja las transmisiones económicas, políticas, sociales, culturales, científicas que se producen de la realidad objetiva. Dentro de ella, el nivel léxico de los niveles más dinámicos y que con mayor rapidez plasma estos cambios. Preguntas guía. ¿Cuáles son los cambios culturales que se dieron a la llegada de los españoles y que siguen manteniéndose en la época actual? Cambiaron muchas cosas, por ejemplo, las costumbres, tradiciones, vestimenta, ideología, animales, cultivos, y en la actualidad seguimos con muchas de sus costumbres. ¿Cómo se desarrolla la cultura en la sociedad y quiénes mantienen la conformación cultural? Se desarrolla por la acumulación y transmisión de conocimientos para la mejor adaptación al medio ambiente, y cada población mantiene su conformación cultural de acuerdo a sus costumbres. ¿A qué se refiere el término cultura y qué elementos de una sociedad la conforman? Las cartas prensa, escritas el del teléfono, el fax, correo electrónico, historietas, el cine y el internet son medios de difusión de hechos culturales. ¿Qué otras formas de lenguaje pueden funcionar como medio de difusión de hechos culturales en la sociedad?
La cultura forma pensamientos porque las pautas de cómo interpretan el entorno y sobre todo qué partes de ese entorno son importantes escribir y analizar. Por otro lado, el lenguaje determina el pensamiento porque brinda las herramientas para organizar y canalizar la información del entorno. Ahora las preguntas en inglés. What is the pilot activity study? ¿Qué es el estudio científico piloto? Es una herramienta científica estándar para una investigación, lo que permite que los científicos lleven a cabo un análisis preliminar. Es standard scientific tool for an investigative allowing Heinstein to carry out preliminary analysis. What is it, Dr. Natasha exploration? ¿Cuál es la explicación de la doctora Natasha? Natasha actualmente es investigadora postdoctoral en el Louis Lab de Marino Center, Massey General Hospital. Obtuvo su licenciatura en Middlesex. Posteriormente obtuvo un doctorado en el Instituto de Popsica Kings College de Investigación. Los efectos de la estimulación transmisional del corriente directa sobre el funcionamiento cognitivo en la esquizofrenia. El trabajo de Natasha ha sido reconocido con premios del Consorcio Internacional para la Investigación de Alucinaciones, la Sociedad Internacional de Investigación de la Esquizofrenia, así como en el premio que le dieron al premio al joven investigador del Congreso Internacional de Investigación sobre la Esquizofrenia. ¿Qué es la interculturabilidad y cuáles son las bases para desarrollarla? Es el proceso de comunicación e interacción entre personas o grupos con identidades de culturas específicas, donde no se permiten que las ideas y acciones de una persona o grupo de cultura esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento el diálogo, la concentración y con ello la integración y convivencia enriquecida entre culturas. Y el proceso es el respeto, trato con dignidad, trato con sujetos amables, escucha respetuosa y libre expresión de percepciones y creencias, reconociendo de la otredad y existe de otros modelos de apariencia de realidad. ¿Cuál es el papel del lenguaje en el proceso de interculturabilidad? El lenguaje dentro del proceso de la interculturabilidad representa la base de la comunicación interdimensional y extradimensional. De allí se ha notado la globalización como motor que impulsa la diversidad lingüística. Gracias por su atención.